Descubierto, millonario en encuentro increíble con empleada dormida en el suelo con su HIJ. Alberto, un empresario mexicano de 38 años, había construido un imperio. Cada mañana, la ciudad despertaba bajo su mando, su nombre resonando en eventos de lujo y exposiciones de arte privado. Sin embargo, a pesar del brillo que lo rodeaba, un abismo de vacío lo llenaba. La muerte repentina de su madre había dejado un eco de dolor que se negaba a disiparse. Mientras caminaba por el parque de Chapultepec, el murmullo de las hojas apenas podía ahogar su malestar. Fue en ese momento, cuando la vida de lujo se desvaneció ante él. A pocos pasos, Clara estaba dormida en el suelo, una madre trabajadora que había sucumbido al cansancio, su pequeña hija abrazada a ella. La escena lo golpeó con una fuerza que lo dejó inmóvil. Él, quien había jugado a ser el rey del mundo, se vio confrontado con una angustia visceral. Como podía haber sido tan ciego, la imagen de Clara se quedó grabada en su mente, como un yugo inquebrantable. Cuando se acercó, su corazón latía descontrolado, y la fragilidad del momento lo llenó de dudas. ¿Qué podría ofrecerle a alguien en su posición? Sus pensamientos ya giraban en torbellino, cuestionándose si su compasión sería vista como arrogancia, una limosna en un mundo repleto de desigualdades. Pero ahí estaba, una madre luchando por sobrevivir, mientras él estaba atrapado en su mundo de ostentación y superficialidad. Cuando Clara abrió los ojos, la vulnerabilidad y fuerza de su mirada lo atravesaron. Una chispa de desconfianza brillaba en su rostro, haciéndolo dudar aún más. Al pronunciar palabras de auxilio, la respuesta de Clara fue un silencio cargado de escepticismo. Sabía que su mundo era ajeno al de ella. Alberto sentía que su propia soledad, la misma que lo había perseguido desde la muerte de su madre, se reflejaba en la necesidad de Clara. Cada pequeño gesto parecía cargado de una compleja red emocional. A medida que las conversaciones se sucedieron, Alberto se veía obligado a descubrir su propio dolor y sus privilegios, sintiéndose cada vez más como un impostor en esa prosaica realidad. Clara hablaba de sacrificios y amor incondicional, un lenguaje que él había ignorado por años en el juego del éxito. Sus palabras resonaban en su ser, abriendo cicatrices que creía cerradas. Hablar de su madre lo hacía viajar a un tiempo donde el amor se manifestaba sin condiciones, lejos de la competencia y el estrés que ahora dominaban su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada encuentro se convertía en una lucha interna entre la responsabilidad de ayudar y el temor a perder su estatus. La revelación sobre la madre de Clara, una académica brillante apagada por las sombras de un sistema indiferente, lo dejó helado. Su corazón se debatía en un mar de emociones. La decisión de ayudarla podría implicar arriesgar su mundo actual, pero era un sacrificio que empezaba a parecerle necesario. Mientras el sol se ocultaba, Alberto comprendió que enfrentaba un jugoso dilema. Su visión del futuro se tambaleaba, y cada latido resonaba con la angustia de un camino incierto. ¿Podría dejar atrás su egoísmo y convertirse en un faro de esperanza para Clara y su hija, o se rendiría ante la sombra de su vida acomodada? La presión lo envolvía, y el eco de su propia lucha interna lo mantenía al borde de una verdad que podría cambiarlo todo. La siguiente mañana, Alberto despertó con el ruido distante de la ciudad, pero su mente aún estaba atrapada en el encuentro con Clara y su hija. El eco de sus palabras resonaba en un rincón de su ser que había permanecido cerrado mucho tiempo. Mientras se preparaba para un día lleno de reuniones y decisiones empresariales que, en comparación, parecían insulsas, una inquietud comenzaba a brotar en su interior. Al mirarse al espejo, se dio cuenta de que cada vez le era más difícil ignorar la sombra de culpa que lo acechaba. La visión de Clara, extenuada y vulnerable, le hacía cuestionar el valor real de su éxito. ¿Qué significaba tener dinero si no podía generar un impacto significativo en la vida de quienes más lo necesitaban?
Las preguntas lo desnudaban, revelándole un deseo latente de cambio y una necesidad de revalorizar su existencia. Decidido a no permitir que ese día pasara sin tomar alguna acción, Alberto giró su atención hacia su empresa. Invirtió su tiempo en reuniones y análisis de mercado, pero su mente divagaba constantemente hacia el destino de Clara y su hija. Mientras hablaba de estrategias de expansión a su equipo, sentía una desconexión palpable, su voz sonaba lejana y, a veces, le resultaba vacía. A las pocas horas, no pudo más. Se levantó abruptamente, ignorando las miradas sorprendidas de sus colegas. ¿Era esto lo que quería para su vida? En su mente, un nuevo plan empezaba a tomar forma. Quería abrir un canal de comunicación con Clara, no solo para ofrecerle su ayuda, sino para aprender de su fortaleza. Regresó al parque, reconociendo que lo más valioso que podía obtener en ese momento no era un negocio lucrativo, sino una conexión humana genuina. Cuando la vio, Clara estaba sentada en el mismo lugar, con su hija dormida en su regazo, una imagen que le rompía el corazón. Sin embargo, ahora había en su mirada algo diferente, un destello de esperanza. Alberto se acercó con cautela, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Hizo una oferta, explicándole que estaba dispuesto a ofrecer ayuda no solo económica, sino también profesional. Quería ayudarla a retomar los estudios que había abandonado, a buscar oportunidades laborales que la sostuvieran y, sobre todo, a construir un futuro para su hija. Clara lo miró con una mezcla de incredulidad y recelo. Su experiencia la había enseñado a desconfiar de las intenciones de los que están en posición de privilegio. ¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó, desafiándolo. Alberto se sintió expuesto. En ese momento, necesariamente tuvo que enfrentar su propio espejo. Acarició su vulnerabilidad y, con una sinceridad que nunca había estado dispuesto a mostrar, respondió: porque creo que todos merecemos un nuevo comienzo, y tu historia me ha tocado más de lo que puedo explicar. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Era un momento crucial, donde la honestidad podría construir puentes o condenar su oferta al fracaso. Clara, aún cautelosa, comenzó a contemplar las posibilidades. ¿Podría confiar en él? A medida que la conversación avanzaba, Alberto empezaba a notar cambios en su propio comportamiento. La urgencia de ayudarlo transformaba su enfoque hacia la vida. Se lanzó al desafío de construir algo significativo, sintiendo una chispa que había estado apagada por años. Pero no solo quería ser un benefactor, ansiaba establecer una relación basada en igualdad y colaboración. La dinámica del poder empezaba a reconfigurarse, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Mientras las luces del atardecer iluminaban el parque, ambos sabían que se encontraban al borde de un precipicio emocional. Alberto comprendía que cada paso que diera a partir de ese instante no solo afectaría a Clara, sino que también determinaría su propio destino. Con el peso de su decisión en el aire, se preguntó qué consecuencias tendría y si, finalmente, podría reescribir la historia que había estado viviendo. El futuro se presentaba incierto y lleno de posibilidades, y Alberto sentía que una nueva adversidad podría gestarse en cualquier momento. Había un nuevo reto en el horizonte, uno que podría transformar su vida o hundirlo en la indiferencia que había decidido abandonar. Mientras el sol se escondía, la realidad de su elección comenzaba a formarse en su mente. Había llegado el momento de enfrentar su mayor temor y descubrir realmente quién era. La conversación fluyó con una mezcla de nervios y determinación. Alberto compartió su visión con Clara, delineando un plan que no solo la involucraba a ella, sino que también redefinía su propia existencia. ¿Acaso no se había sentido siempre un poco atrapado en su mundo de cifras y éxitos vacíos? Ahora, un propósito parecía estar brotando de aquellas cenizas de insatisfacción. Clara, aún contemplativa, expresó sus dudas sobre la viabilidad de su propuesta. Retomar los estudios es un sueño lejano, dijo, su voz titubeante. Y con una niña pequeña, no sé si puedo permitirme el lujo de soñar. Las palabras de Clara resonaron en el interior de Alberto. Él entendía que la vida no se resumía a simplemente actuar, requería de un compromiso profundo que era fácil convertir en una simple declaración de intenciones. El eco de su pasado aún retumbaba en su mente, el camino fácil que había tomado, la búsqueda incansable de la acumulación de bienes y el desprecio por lo que realmente importaba.
Alberto se encontraba ahora ante un dilema ético, un cruce de caminos que podía redirigir el curso de sus vidas. Se comprometió a crear un entorno donde Clara pudiera sentirse en control, gestando su planta de empoderamiento desde adentro hacia afuera. A partir de ese momento, Alberto planeó cómo sostener la conversación con Clara. No quería ser un salvador, sino un colaborador. Cocinó un elaborado esquema para ayudarla a regresar a la universidad, contactando antiguos colegas del sector educativo que podrían ofrecer becas o programas de apoyo. Hacerse vulnerable frente a Clara había abierto un canal, y él deseaba que ella también pudiera desprenderse de su coraza. La tarde se convirtió en noche, y mientras el cielo se oscurecía, el brillo de las farolas parecía señalar un nuevo amanecer para ambos. La química entre ellos empezó a crecer lentamente, se dieron cuenta de que a través de la conversación honesta, podían desafiar sus propias limitaciones. Quizá esos obstáculos que parecían insuperables solo eran proyecciones de sus propios miedos. Alberto se adentró en su mundo interior, preguntándose cuánto estaba dispuesto a hacer para que Clara pudiera avanzar. Se imaginó cada paso a seguir junto a ella, desde lo académico hasta lo personal. Sin embargo, había algo grande en juego, y no podía ignorar los desafíos que su compañía enfrentaría por su desconexión con el negocio. ¿Sería capaz de manejar ambas realidades sin fracasar en ninguna de ellas? Se despidieron, con el compromiso de reunirse al día siguiente. Salió del parque sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Enfrentar un nuevo propósito era a su vez aterrador y liberador. De repente, su trabajo ya no parecía una carga, sino más bien una plataforma desde la que podía operar un cambio real. Alberto se retiró a su hogar, con cada decisión futura pesando en su mente. ¿Podría manejar esta nueva carga emocional y profesional al mismo tiempo? Las preguntas no cesaban de atormentarlo, y cada intento de encontrar una respuesta se veía interrumpido por la enormidad de la tarea que había asumido. La noche se estiró, y antes de dormir, comprendió que mientras más cerca estaba de Clara, más se distanciaba de la ética de ganancia que había definido su vida. La necesidad de redefinir su éxito lo empujaba hacia una nueva dirección, y la responsabilidad que ahora sentía lo hacía cuestionarse su propia valía. Al amanecer, un nuevo día lo esperaría, pero también lo harían desafíos inesperados. Alberto no estaba listo para las consecuencias de sus elecciones, un eco de conflictos internos que amenazaba con hacer tambalear su nuevo propósito. Sin darse cuenta de que se acercaba una poderosa revelación, Alberto supo que el camino hacia el cambio no sería un simple viaje de apoyo a Clara, sino una lucha profunda con sus propios demonios. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar todo lo que estaba por venir? El primer rayo de sol brilló a través de la ventana, resonando en la mente de Alberto como un llamado a la acción. Se sentía dividido entre el impulso de arriesgarlo todo por Clara y las exigencias del trabajo que había definido su existencia durante años. Esa mañana, el café que solía investirlo de energía se volvió un símbolo de su confusión. Mientras bebía, reflexionaba sobre sus prioridades. La vida era una serie de elecciones, y lo que antes era sencillo ahora parecía intrincado. Alberto se propuso llegar a la oficina con la mente clara y enfocada. Sin embargo, a medida que caminaba por el pasillo, el peso de sus decisiones lo oprimía. La compañía requería su atención, su liderazgo. Pero en el fondo, una inquietante convicción lo empujaba a buscar un balance que le había sido esquivo. Podía sentir cómo sus compañeros miraban a su líder, ellos esperaban resultados que empezaban a perder su significado. Durante la reunión matutina, la atención de Alberto se desvió hacia la ventana. Los planes estratégicos que solían entusiasmarlo parecían ahora vacíos. En un momento de acaloramiento durante la presentación, no pudo evitar soltar un comentario sincero, un desliz que sorprendió a todos. ¿Y si lo que realmente importa es quiénes somos, más que lo que hacemos? Algunas miradas frías le recordaron el distanciamiento que había cultivado por tanto tiempo. Sus palabras, cargadas de sinceridad, se sintieron como un grito de auxilio en medio de un mar de indiferencia. Esa misma tarde, mientras regresaba a su casa, Alberto se detuvo en una floristería. Sin un plan, eligió un ramo para Clara, simbolizando su deseo de que floreciera en su búsqueda personal. Era un gesto sencillo, pero significativo. En su mente, cada flor representaba una etapa del camino que estaba listo para recorrer junto a ella.
cuando llegó, su corazón palpitaba con la esperanza de que su pequeño gesto marcara la diferencia. Pero Clara no estaba sola. En la pequeña sala, él sintió el ambiente cargado de incertezas. La niña de Clara dormitaba en un rincón, dejando como un eco la lucha de su madre entre la maternidad y sus aspiraciones. La imagen lo impactó profundamente. No solo era Clara la que necesitaba este cambio, también lo era su hija, quien merecía un futuro más brillante. Al observarlas, Alberto se sintió abrumado, no solo por el sacrificio de Clara, sino por el reflejo de su propia vida. ¿Acaso había permitido que sus sueños se desvanecieran por seguir una trayectoria que lo alejaba de lo realmente importante? El desafío se multiplicaba cuando comprendía que no solo debía empoderar a Clara, sino también despojarse de la coraza que había construido alrededor de su propio ser. «Quiero ayudarte», dijo con firmeza mientras extendía los brazos hacia Clara. La mirada en sus ojos decía más de lo que su voz podía expresar, una mezcla de promesas y temores. Sin embargo, lo que debía ser un acto altruista se convirtió en un dilema. En su intención de ayudar a Clara, sentía la presión de que su propia carrera podría pender de un hilo. Mientras la conversación se desarrollaba, Clara mencionó lo que había aprendido sobre sus pensiones que podrían ayudarla a estudiar. La chispa de una posibilidad se encendió en la mente de Alberto. Podría tomar esa información y compartirla con otros, hacer un grupo de estudio o un pequeño taller que no solo beneficiara a Clara, sino también a otros que enfrentaban luchas similares. La idea resonaba en su interior, destellando las emociones que parecían difusas hasta ese momento. Lo que no sabía era que esa decisión llevaría a un mayor compromiso. Alberto, asimilando la magnitud de su decisión, comprendió que no podría ser el mismo en su trabajo y tampoco podría ignorar el deseo de cambiar el rumbo. Mientras se adentraban en una conversación más profunda, supo que enfrentar las consecuencias de su elección sería inevitable. Manteniendo su mirada fija en Clara, un nuevo desafío se presentó en su mente. ¿Podría realmente equilibrar su nuevo propósito con las expectativas de su entorno laboral? Alberto sintió el peso de la respuesta mientras las horas se deslizaban lentamente. La conexión con Clara se volvía más intensa, y por primera vez en años, comprendió que la lucha por ella era también la lucha por su propio ser. A medida que cerraba la jornada, un pensamiento lo atravesó. Estaba a punto de atrapar la libertad que había anhelado y, al mismo tiempo, encarar el verdadero meollo de su existencia. La singularidad de su camino se tornaba cada vez más nítida y a la vez aterradora. Alberto miró hacia el horizonte, listo para avanzar, sabiendo que apenas estaba comenzando a desentrañar la profundidad de su nuevo propósito. ¿Sería suficiente esa revelación para enfrentar lo que había decidido atraer a su vida? La incertidumbre lo acompañó al cerrar la puerta, dejando solamente un eco en el aire. Lo que estaba por venir suponía la verdadera crisol de su transformación. Alberto se despertó la mañana siguiente con un nuevo impulso. Había pasado la noche preguntándose cómo podría llevar a cabo su idea del taller. Javier, su compañero de confianza, había respondido con entusiasmo a la noticia de las subvenciones y la posibilidad de generar un espacio de aprendizaje. Fue reconfortante, pero también pesado. Sentía que el éxito de esta iniciativa caía sobre sus hombros. Sin embargo, no podía permitir que el miedo al fracaso lo paralizara. Mientras se preparaba para la oficina, observó su reflejo en el espejo. Más que la imagen de un líder corporativo, comenzó a ver la de un hombre que se estaba arrojando a un abismo de autoexploración. La duda le mordía los talones, pero había algo en su interior que reclamaba el cambio. Con un nuevo sentido de propósito, salió por la puerta, decidido a actuar. La reunión semanal carecía de la fuerza habitual, y Alberto se sintió abrumado por la inercia que lo rodeaba. No podía dejar de pensar en Clara y su potencial, en el impacto que su taller podría tener en vidas como la de ella. Decidió que ese mismo día iba a plantear la idea a su equipo. Al principio, las miradas escépticas lo confrontaron. Algunos colegas se mostraban dispuestos a apoyarlo, mientras que otros veían su propuesta como una distracción. La tensión en la sala era palpable. Lo que propongo no es solo un taller, empezó Alberto, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir a sus venas. Se trata de dar herramientas a quienes más las necesitan. Si podemos cambiar una vida, estamos haciendo mucho más que cumplir con la hoja de ruta anual.
Su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Sin embargo, era consciente de que esa misma fuerza podría darle la espalda en un instante. Un silencio desconcertante siguió sus palabras. Entonces, María, una colega cercana, rompió el hielo. Lo que dices está bien, Alberto, pero nuestras metas trimestrales son cruciales. ¿Cómo podemos equilibrar ambas cosas? La pregunta se convirtió en el punto de inflexión. Cada mirada estaba fija en él, midiendo si podía afrontar esa contradicción. Las palabras de María resonaban en su mente. ¿Realmente podría equilibrar sus nuevas aspiraciones con las expectativas rígidas del trabajo? Su corazón latía desbocado, y de repente, el avance que había imaginado parecía tambalearse ante un abismo de dudas. Pero antes de que pudiera titubear, Alberto decidió que ese momento era decisivo. Si no somos capaces de abordar lo que realmente importa, ¿de qué sirve todo esto? Retó, notando el cambio en los rostros de sus compañeros. Algunos se mostraron intrigados, otros se incomodaron. Instintivamente, recordó el rayo de sol de esa mañana. La lucha de Clara lo empujaba hacia adelante. Alberto se aferró a esa imagen como si fuera su salvación. Una vida hecha de elecciones. A medida que la conversación continuaba, se sintió más como un agente de cambio que como un empleado. El impulso se fortalecía en su interior. Quizás estaba destinado a ser algo más que un ejecutivo que tomaba decisiones frías sobre números y resultados. Finalmente, el debate se tornó en un entusiasmo renovado. Alberto, sintiéndose alentado, comenzó a vislumbrar una comunidad, no solo la de su equipo, sino también la comunidad que podría formarse a partir de su workshop. Tal vez la inquietante sensación que lo había perseguido sería el catalizador para crear un espacio donde otros pudieran florecer, en el que él también pudiera encontrar su propia verdad. Salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y temor. La energía en la sala había cambiado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El cómo equilibrar ese nuevo propósito con las demandas voraces de su trabajo aún permanecía sin respuesta. Las horas siguientes en el despacho estaban marcadas por la ansiedad. Cada correo que llegaba, cada requerimiento de sus superiores se le presentaban como una amenaza. La balanza entre la pasión y responsabilidad pendía de un hilo. Antes de cerrar su jornada, recibió un mensaje inesperado. Era Clara, agradeciendo su apoyo y compartiendo que había decidido solicitar las subvenciones. Un latido de alegría en medio de su tormenta interna, pero también un recordatorio de que el viaje apenas comenzaba. Su corazón se aceleró, ella impulsaba su lucha hacia adelante. Sin embargo, un pensamiento oscuro acechaba en su mente. ¿Y si el taller fracasaba? Cuando finalmente apagó la computadora, se dio cuenta de que estaba al borde de una decisión monumental. Estaba a punto de emprender un viaje que no solo podría salvar a Clara, sino también la vida que él una vez soñó vivir. Pero la pregunta persistente se volvió más poderosa. ¿Sería suficiente esa conexión para resistir las fuerzas que amenazaban con consumirlo? Mientras la oscuridad se cernía, Alberto se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar no solo la resistencia de los demás, sino sus propios miedos y la visión de lo que quería realmente. Una vorágine de emociones lo invadía, pero también una claridad. Quizás esta lucha no fuera solo por Clara, sino por su propia redención. Y cuando miró al futuro, se preguntó, ¿quién sería, al final, el verdadero protagonista de su historia? El amanecer del siguiente día llegó con un peso diferente en el pecho de Alberto. Ni siquiera el sol brillando a través de la ventana pudo disipar la mezcla de incertidumbre y determinación que sentía. La imagen de Clara, su lucha y sus sueños por alcanzar algo más allá de los límites impuestos, lo mantenía alerta. Sabía que tenía que actuar, pero el qué y el cómo se refrendaban en su mente como un rompecabezas aún sin resolver. En la oficina, algunos de sus colegas lo abordaron con preguntas sobre la presentación del taller. Su entusiasmo era palpable, pero también lo era la desconfianza. ¿Qué pasa si no tenemos tiempo?, inquirió Jorge, un ejecutivo con un enfoque rígido en los números. Aquel desafío lo sacudió un poco. Alberto se detuvo un instante, sintiendo como sus cimientos se tambaleaban. Sin embargo, se aferró con firmeza a su nuevo propósito. ¿Qué es el éxito, Jorge, si no podemos extenderlo a otros?
A veces, lo que realmente cuenta no está en los balances, sino en el impacto que dejamos, respondió Alberto, notando cómo su voz, antes titubeante, ahora sostenía un tono decidido. Había un fuego dentro de él, un cambio que había comenzado a cultivar, y comprendió que esa conversación no era solo para convencer a su equipo, sino para reafirmar su propia misión. Cada interacción era como un examen. Sus colegas dudosos y escépticos lo empujaban a cuestionar su visión. Sin embargo, esos mismos desafíos lo forzaban a ser más audaz. Decidió que necesitaría una estrategia clara, por lo que organizó una reunión específica para discutir el taller con su equipo. Alberto tomó un respiro profundo, estaba listo para exponer sus ideas y demostrar que esta iniciativa era esencial, no solo para Clara, sino para todos. La presentación fue un momento de revelación. Mientras exponía el contenido del taller, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un proyecto, estaba exponiendo su propia vulnerabilidad. En cada palabra, revelaba no solo su deseo de ayudar a otros, sino su necesidad de encontrar su lugar en el mundo. Una ola de energía circuló en la sala, y notó cómo la atención de sus colegas aumentaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, la voz de la duda resurgía. ¿Y si no eres el líder adecuado para esto? Se cuestionaba mentalmente ante cada expresión de sorpresa de su equipo. Esa inseguridad lo empujó a profundizar más en su presentación. Relató historias, compartió sueños y describió cómo había llegado a comprender que su éxito profesional debía ir de la mano con un impacto social significativo. Al terminar, recibió un aplauso sincero, pero no era esa la respuesta que buscaba. En su interior, aún existía una batalla. Alberto reconoció que no solo se debatía entre el rol de líder y el de compañero, sino que también se enfrentaba a sus propios miedos, el temor a que, al perseguir este sueño, pudiera fracasar. Esa sombra permanecía, un recordatorio constante de las responsabilidades que había asumido y el potencial tropiezo que lo podría llevar de regreso a la inercia. Decidido a comprender sus verdaderas capacidades, llevó su reflexión más allá. Se propuso buscar mentores que pudieran ofrecerle perspectivas valiosas sobre el liderazgo y el emprendimiento. Recibió recomendaciones y comenzó a contactar a algunas de estas figuras, buscando no solo conocimiento, sino conectar con historias que lo inspiraran. La jornada llegó a su fin y mientras recogía sus cosas, una notificación en su teléfono lo detuvo en seco. Era un mensaje de Clara, nuevamente, pero esta vez contenía una pregunta: ¿sabes cuál es tu verdadero propósito en todo esto? La pregunta resonó en su mente como un eco, confrontándolo con la esencia de su propio viaje, y lo paralizó por un momento. Con incertidumbre, Alberto miró por la ventana. Sabía que había una lucha interna que debía resolver antes de avanzar. El momento de enfrentarse a su propia verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, la lucha manó a través del resplandor del atardecer, llenándolo de aún más interrogantes. Estaba dispuesto a sacrificar su zona de confort para descubrir lo que significaba realmente su vida y su trabajo. Con su mente agitada, comprendió que la verdadera batalla estaba por comenzar. La velada que se presentaba estaba llena de incertidumbres, y el desafío que había asumido no solo era sobre ayudar a Clara, sino sobre su necesidad de redescubrirse. Alberto caminó hacia la puerta, sintiendo que cada paso lo acercaba a una confrontación personal inevitable. ¿Sería capaz de aceptar su propia vulnerabilidad y transformarla en su mayor fortaleza? Alberto se aventuró hacia la cafetería, donde el aroma del café recién hecho penetraba en su mente como un intento de tranquilizar sus pensamientos desbordantes. Cada paso que daba reverberaba en su interior, la pregunta de Clara ocupando cada rincón de su conciencia. ¿Realmente sabía cuál era su propósito? ¿Era solo el deseo de alcanzar el éxito, o había algo más profundo que anhelaba? Mientras buscaba un lugar donde sentarse, sus ojos se cruzaron con los de Ana, su compañera de trabajo, quien había sido una de las más críticas durante su presentación. Ella era conocida por su enfoque pragmático y su incapacidad para romanticismos, un punto de vista que, en ocasiones, lo frustraba. Sin embargo, comprendió que podría ser la clave para entender sus propios límites. ¿Te gustaría compartir un café?, le preguntó, sorprendiendo a ambos con un tono más seguro del que sentía. Ana asintió y se acercó. El diálogo inicial era tenso,
pero rápidamente se filtraba la curiosidad de ambos por explorar el trasfondo de cada uno. Alberto se sintió obligado a argumentar su pasión por el taller. Ana, entiendo que mi enfoque ha sido subjetivo, pero hay una razón detrás de ello. Siento que tengo la obligación de ayudar a quienes no tienen voz. A veces, me pregunto si esto realmente es lo que debo hacer. Y si no lo es, interrumpió ella, directa como siempre. Los números no mienten, Alberto. Y si ese propósito que buscas en el taller es solo una distracción de tu verdadero trabajo. La frase resonó con fuerza en él. La posibilidad de que estuviera buscando refugio en una causa noble cuando en realidad debía concentrarse en su carrera lo golpeó en el pecho. En ese instante, se sintió dividido. La opción de seguir un camino emocional y altruista o de priorizar su carrera acorraló su mente. No estoy diciendo que no debas perseguir tu sueño, continuó Ana, lo que digo es que debes definir primero quién eres como profesional. Un líder efectivo no puede estar dividido en su propósito. Necesitas una visión clara. Los consejos de Ana no eran lo que quería oír, pero inevitables. Caminando de vuelta a su despacho, su mente continuaba batallando. Sabía que los próximos días serían cruciales. No solo podría perder la oportunidad de desarrollar el taller, sino que la irreconciliable lucha interna entre su deseo de servir y su necesidad de triunfar podía llevarle a la parálisis. Al llegar a su oficina, tuvo una idea repentina. Tomó una hoja de papel y comenzó a esbozar su visión personal, su propósito en el trabajo, cómo conectaría su rol con el impacto que deseaba crear. Pidió ayuda a su compañero Alejandro, un mentor no oficial que, a pesar de su carácter reservado, había demostrado ser valioso en ocasiones anteriores. Mientras esbozaba su visión, Alberto sintió que cada línea se convertía en un ladrillo en la estructura de su propio futuro. El trabajo absorbió su atención a tal grado que perdió la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta de que ya había pasado la hora en la que normalmente se iría a casa, una notificación en su teléfono le hizo detenerse en seco. Era un nuevo mensaje de Clara. ¿Te gustaría unirte a mí y a mi hija este fin de semana? Necesito inspiración y creo que tú podrías ser parte de ello. Ese simple mensaje lo hitó como un rayo. La conexión que había ido forjando con Clara le traía nuevas consideraciones. ¿Podría esta ser la oportunidad de enfrentar sus miedos y explorar no solo su deseo de ayudar, sino también de comprometerse de verdad con lo que le inspiraba? Alberto sintió que la oleada de emociones le estallaba en el pecho. Un colorido caleidoscopio de dudas y posibilidades. Decidió dar un paso arriesgado, aceptar la invitación y explorar la relación que había comenzado a formarse con Clara. Pero al mismo tiempo, su corazón también sentía el fuerte tirón de su carrera y sus responsabilidades, y allí estaba la frase de Ana resonando nuevamente. La noche prometía un giro intrigante, y con él, tal vez el momento de verdad en el que tendría que decidir no solo qué camino tomar, sino quién deseaba ser en el proceso. Mientras se preparaba para salir, la pregunta apremiante volvió a retumbar en su mente: ¿podría equilibrar su efecto personal y profesional, o la elección que enfrentaba lo llevaría a una nueva fase de conflicto interno? Alberto tomó un profundo respiro antes de salir de su oficina. Sabía que el encuentro con Clara y su hija podría ser un paso hacia la totalidad, o un riesgo que lo llevaría a la incertidumbre. Su mente, un torbellino de opiniones enfrentadas, se concentraba en la posibilidad de que esa interacción le brindara no solo claridad, sino un sentido renovado de dirección. Mientras avanzaba hacia el coche, repasaba el dilema que sus palabras habían levantado. La idea de emprender un viaje hacia el significado personal versus el éxito profesional le parecía cada vez más relevante. No podía esquivar las preguntas que resonaban cada vez más: ¿qué implicaría realmente dar un paso hacia lo que lo llenaba o dejarse llevar por las corrientes del mercado? El lugar del encuentro, un pequeño parque donde Clara había mencionado que las luces de las farolas creaban un ambiente acogedor, le trajo recuerdos de su infancia. Allí, podía ver la oportunidad de un cambio. Sin embargo, la presión de cumplir con su trabajo, de necesitar avanzar en su carrera, lo mantenía alerta. ¿Sería un viaje hacia su futuro, o un paseo hacia la distracción? Alberto se sentó, cruzando los brazos mientras esperaba la llegada de Clara. La ansiedad le hizo revisar repetidamente su teléfono, su mente se llenaba de imágenes del taller, de su potencial impacto, de la aceptación que anhelaba.
Pero fue entonces cuando una sensación de duda lo invadió. ¿Realmente sabía lo que deseaba? Antes de poder responder, Clara llegó con una sonrisa cálida que iluminó su rostro. Agradezco que vinieras, Alberto, comenzó mientras se sentaba a su lado. Hoy necesito algo de inspiración y te considero una de esas personas que pueden ofrecerme. Espero no haberte presionado demasiado. No, en absoluto, contestó, sintiéndose algo más relajado. Siento que es un buen momento para mí también. Un momento de reflexión. A medida que hablaban, comenzó a apreciar cómo su deseo de ayudar estaba entrelazado con su búsqueda profesional. Las niñas jugaban en el parque y el sonido de sus risas se mezclaba con los de adultos intercambiando historias, creando una atmósfera que prometía ser liberadora. Mientras compartían ideas, Clara presentó su propia lucha, su deseo de ser una madre presentable frente a las exigencias de su trabajo. Este eco de sus propios conflictos resonó profundamente en Alberto. En su viaje de búsqueda de propósito, comenzó a ver en ella algo que había subestimado. Ambos luchaban en campos diferentes, pero por causas iguales. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Alberto decidió compartir su esbozo de visión con Clara. He comenzado a definir lo que quiero hacer. Me gustaría crear un espacio donde la gente pueda encontrar su voz, un lugar donde no se sientan excluidos, dijo, notando cómo los ojos de Clara brillaban con curiosidad. Pero no sé si debo seguir eso o enfocarme más en mi carrera. En su mirada encontró un reflejo de su lucha interna. Clara, sin vacilar, le sugirió, ¿por qué no intentar juntar las dos cosas? Tu visión puede ser más que un taller, puede ser un proyecto que resuene con los demás. ¿Por qué no utilizar tu habilidad profesional para articular ese sueño en un camino claro? Las palabras de Clara, como un torrente de claridad, hicieron eco en su mente. De repente, la pieza que faltaba en su rompecabezas personal parecía estar encajando. La idea de fusionar su ambición profesional con su deseo de impactar positivamente en otros se convirtió en un nuevo horizonte, pero la voz de Ana también volvió, recordándole la importancia de la claridad en sus decisiones. ¿Podría realmente equilibrar estos dos mundos, el de su crecimiento profesional y el de su propósito emocional? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, tan pesada como liberadora. Alberto sintió el tirón de su ambición aferrándose a algo más significativo. Estaba claro que su vida estaba en una encrucijada. Mientras miraba a Clara, se dio cuenta de que él no solo estaba buscando el futuro que anhelaba, sino también un entendimiento profundo de sí mismo. La conversación dio un giro espontáneo. Clara le propuso formar un equipo creativo, motivándose ambos mutuamente. Las ideas comenzaron a fluir mientras él se sumergía en su mundo de posibilidades. Sin embargo, justo cuando Alberto sintió que estaba a punto de descubrir su verdadera dirección, un mensaje en su teléfono le interrumpió, reavivando la ansiedad que había intentado dejar atrás. Era un correo de su jefe, recordándole una reunión crucial para el día siguiente, un recordatorio contundente de que su vida profesional seguía ahí, lista para reclamar su atención. Alberto se percató de que la noche era el punto de inflexión que había estado buscando, pero a la vez un revelador prolegómeno del inevitable enfrentamiento entre sus deseos y sus deberes. El velo de su determinación se iba rasgando, desdibujando la línea entre lo que quería y lo que debía. La presión del mundo externo lo empujaba de regreso a la rutina. ¿Se atrevería a desafiar lo conocido, o las restricciones de su carrera limitarían su capacidad de actuar? Mientras se adentraba en el mar de dudas sobre su futuro, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La elección entre servir a su ambición y su pasión personal estaba a un solo paso de convertirse en el desafío definitivo que definiría su identidad para siempre. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, iluminando el parque con un tono dorado que apenas lograba apaciguar el tormento que albergaba Alberto. Después de la charla con Clara, su mente giraba en círculos, oscila entre la emoción y la ansiedad. La propuesta de crear algo nuevo lo había inspirado, pero al mismo tiempo, la realidad de su empleo le dejaba un sabor amargo en la boca. Mientras conducía hacia casa, cada semáforo en rojo se sentía como un recordatorio de su estancamiento. Recordó las palabras de Clara, el empuje que le había ofrecido al sugerirle fusionar su proyecto con su carrera actual. Sin embargo, la voz de su jefe resonó en su mente, estancando su impulso creativo. Se detuvo frente a su casa y, en un instante de decisión, respiró hondo.
Sabía que la verdadera valentía no solo radicaba en reconocer sus deseos, sino en ejecutar cambios. Con la idea de su proyecto resonando en su interior, se sentó en la cocina, una taza de café humeante frente a él y hojas en blanco esperando sus pensamientos. La noche avanzó, y en medio de la soledad de su hogar, comenzó a bosquejar su visión. Anotó palabras que lo definían: voz, comunidad, espacio. A medida que su pluma danzaba sobre el papel, algo despertaba dentro de él. Era un deseo de darle forma a sus ideales, de crear un refugio para aquellos que también enfrentaban la presión del mundo profesional. Sin embargo, sus fantasías se vieron interrumpidas por una voz interna que se negaba a ser ignorada. «¿Y si fracasas?», le susurraba. La falta de experiencia en gestionar un proyecto real se manifestaba como un obstáculo monumental. Consciente de esa voz disfrazada de realismo, se preguntó si había algo más que pudiera hacer. Tal vez un plan estructurado podría hacer que se sintiera más seguro. Así, comenzó a diseñar un cronograma, dividiendo su visión en pasos concretos: investigación, desarrollo de contenido y establecimiento de una red de contactos. Mientras trabajaba, sintió que la ansiedad comenzaba a disiparse. Había algo casi mágico en dar un primer paso tangible hacia su meta. El brillo de la pasión empezaba a tomar forma, pero la sombra de su trabajo lo acechaba. Recordó que en la reunión con su jefe debía presentar un proyecto de innovación que había estado creando durante semanas. ¿Tenía el valor de presentar su nuevo enfoque y arriesgarse al posible rechazo? ¿O se dejaría llevar por lo seguro, entregando lo esperado? Alberto se sintió dividido. Su deseo de sobresalir en su puesto le decía que debía apegarse a lo tradicional. Pero su intuición le susurraba que esa no era la senda que soñaba recorrer. Las luces del parque que había visitado con Clara parpadeaban en su mente, dándole un sentido de esperanza y posibilidad. Se levantó de la mesa, decidido a abrazar su creatividad. El día siguiente traería consigo el reto de la reunión, y aunque sintió la presión de complacer a su jefe, también percibió una chispa, un impulso por conquistar su propio camino. Le daría validez a su idea, no solo para él, sino para todos los que también buscaban un cambio en sus vidas. Se sumergió en la creación de una presentación que uniera su innovación y su propuesta personal. Sabía que estaba construyendo un puente entre dos mundos que parecían incompatibles. Cuando finalmente se despidió de la noche, Alberto se sintió más ligero. Aún así, ante la inminente reunión, una inquietud persistía en su interior. ¿Podría lograr convencer a su jefe de su visión sin perder el rumbo de su auténtico propósito? Con esta carga de emociones y la incertidumbre en su pecho, se dirigió hacia la cama, consciente de que al día siguiente se enfrentaría a la prueba que determinaría sus próximos pasos. La lucha no solo pasaría por la aceptación de su proyecto, sino por confrontar el dilema de comerciar su esencia frente a las demandas del éxito. Cuando el despertador sonó, una sensación de determinación lo envolvió. Enfrentaría la reunión, pero también su verdad. Sin embargo, el eco de su propósito se mezcló con el temor al rechazo. ¿Lograría dar ese primer paso decisivo hacia la autenticidad en un mundo que a menudo premia la conformidad? Mientras se preparaba, una pregunta lo habilitó: ¿habría manera de integrar sus dos pasiones de manera que no tuviera que sacrificar ninguna? La ansiosa búsqueda por la respuesta lo condujo hacia la próxima jornada, donde el verdadero enfrentamiento entre sus aspiraciones y su realidad estaba a punto de estallar. La mañana siguiente, Alberto se despertó con un propósito renovado. A medida que el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación, sintió que un nuevo ciclo comenzaba en su vida. Sabía que debía enfrentar la reunión, un momento crucial que podría definir no solo su carrera, sino su esencia misma. Mientras se preparaba, las dudas comenzaron a inundar nuevamente su mente. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, recordó los ojos de Clara, la esperanza que había encontrado en su lucha, y cómo podría tejer un futuro no solo para ella, sino también para su propia alma inquieta. Llegó a la oficina sintiéndose resoluto, con una carpeta llena de ideas y un esquema de su visión, listo para presentar su proyecto de taller, que ahora no sería solo para Clara, sino para muchos que, como él, necesitaban un aliento en sus vidas. La tensión en el ambiente era palpable, y mientras sus compañeros se acomodaban en la sala de conferencias, una mezcla de ansiedad y emoción lo invadió. Cuando llegó su turno de hablar, tomó un profundo respiro. Su voz resonó clara y segura.
Hoy quiero compartir con ustedes algo que trasciende los números. Este es un proyecto que tiene el poder de cambiar vidas, incluyendo las nuestras. Durante los siguientes minutos, expuso su visión, combinando el deseo de abrir un espacio de apoyo con los objetivos empresariales de la compañía. La sala estaba en silencio, cada mirada fija en él, y por un momento sintió que no solo estaba hablando a sus colegas, sino también a aquellos que habían llamado a su vida. Las preguntas empezaron a fluir, algunas críticas, otras constructivas, pero su confianza se mantenía firme. A cada interrogante respondía con la claridad de alguien que ha enfrentado sus propios miedos. No estoy proponiendo que ignoramos nuestra misión empresarial, sino que expandamos nuestra definición de éxito. Podemos hacer un impacto real y, al mismo tiempo, alcanzar nuestras metas. Cuando finalmente terminó, los aplausos resonaron en la sala, pero para Alberto, el verdadero triunfo no radicaba en la aprobación externa, sino en la conexión que había forjado dentro de sí mismo. En aquella sala, rodeado de colegas, sentía que había dado un paso crucial hacia su autoaceptación. Aún así, la prueba de fuego aún estaba por delante. Su jefe, que hasta el momento había permanecido en silencio, Julio, su superior, finalmente rompió el silencio. Alberto, no puedo negar que este enfoque tiene potencial. Sin embargo, debemos ser estratégicos. Necesito que tu plan integre una propuesta sólida que garantice resultados medibles. La respuesta fue un desafío, pero no hizo más que reafirmar la determinación de Alberto. Sabía que este era el momento de demostrar que podía fusionar sus dos mundos y que su propuesta carecía de superficialidad. Cuando salió de la reunión, el aliento entrecortado de emoción seguía en su pecho. Había conquistado su miedo, había aprendido a dar valor a sus deseos y a platicar sobre un futuro que significaba más que cifras frías. Se sentía transformado, consciente de que su camino, aunque lleno de obstáculos, estaba finalmente alineado con su autenticidad. Aquella tarde, se dirigió al parque, el lugar donde todo había comenzado. Clara lo esperaba, y al verla sintió una oleada de alegría. Compartió con ella los altibajos de su día, como había presentado su visión no solo para ayudarlas a ellas, sino también para encontrar su propio lugar en el mundo. En respuesta, Clara sonrió, luminosa y llena de gratitud. Ahora sé que ese es solo el comienzo, dijo con determinación, y sus palabras resonaron como un eco de esperanza. Juntos, comenzaron a trazar estrategias para el taller, intercambiando ideas y visiones. Alberto entendía que, al ofrecer su apoyo a Clara, también se apoyaba a sí mismo. Cada paso que daban juntos cimentaba no solo su relación, sino un compromiso de crear un cambio significativo en sus vidas y en las de otros. La noche se convirtió en un símbolo de renacimiento para él. Con cada diálogo, cada risa compartida, Alberto comprendió que su crecimiento iba de la mano con el de Clara, que su transformación individual trazaba una vía de luz que iluminaba caminos oscuros. Ya no se sentía dividido, había encontrado una forma de integrar su mundo profesional y personal en una danza armoniosa. Finalmente, Alberto se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía en dólares o reconocimiento, sino en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. Había encontrado su propósito, ser un agente de cambio, no solo en su carrera, sino en la comunidad que le rodeaba. Mientras se alejaban del parque, con la promesa de reunirse nuevamente al día siguiente, Alberto sonrió, sintiendo que había conquistado algo más profundo que un simple proyecto. Había alcanzado un reconocimiento personal. Había probado que su verdadero valor residía en su capacidad para construir, conectar y transformar, tanto su vida como la de otros, en un camino hacia un futuro esperanzador lleno de lo que realmente importaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido de calidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz y apoyo son fundamentales.